Amigos, les pido silencio, por favor. Nosotros teníamos programado, tal como habíamos anunciado, contar con la presencia de Rafael Viñoly, que ante la imposibilidad de viajar, tiene la deferencia, se ha prestado a que improvisemos este medio en el que ninguno de los dos estamos plenamente cómodos, pero la inquietud por escucharlo, por hablar con él, puede más, y es así que vamos a ensayar esta experiencia de apelar al medio digital para comunicarnos. Rafael, buenas tardes y gracias por recibirnos. Hola Diego, al contrario, gracias por darme la chance de hablar con ustedes. Ustedes saben, amigos, que cuando organizamos este foro, que consiste, reitero, en un espacio para intercambiar ideas, discutir, cambiar opiniones, desafiarnos desde lo intelectual, tentando soluciones prácticas para resolver el problema bien complejo que define el modo en el que habitamos el territorio, cualquiera fuera. En este caso concreto, decidimos circunscribirnos a lo que denominamos Ciudad de la Costa. Al momento de preparar la convocatoria, nos inquietaba de manera muy especial aprovechar la oportunidad para saldar un pendiente personal que tenemos con la figura, la presencia y todo lo que representa Rafael Viñoly. Rafael Viñoly se ha convertido en una referencia de la arquitectura en los términos más encumbrados, más elevados que uno pueda imaginar. Pero en realidad es poco lo que conocemos acerca de la obra de este titán de la arquitectura, que según con quien hablemos es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto en la consideración mundial de los creadores, de los autores de la arquitectura. Entonces decidimos llamarlo, comentarle la inquietud que teníamos y así fue que habíamos pactado en principio la posibilidad de que él llegara personalmente, pero descartada esa chance en las últimas horas, convinimos hacerlo de esta forma. Escucharlo a Rafael Viñoly supone conocerlo un poco más. Y conocerlo un poco más supone adentrarnos de lleno en lo que es la lectura de los paisajes, los conceptos sobre los cuales el urbanismo, que consiste en el gesto de imaginar, crear, armar ciudades, pero más que eso, dotarlas de sentido, y generar los contenidos necesarios para que resulten habitables. Rafael, yo te propongo, si tú no lo tomas a mal, un repaso primario por tu periplo. En un momento determinado y luego de una campaña exitosísima en Buenos Aires, decidís instalarte en los Estados Unidos. ¿Cómo fueron esos primeros años en un mercado que uno imagina tan árido y competitivo como es el del norte? Primero, Diego, mil gracias por la oportunidad. Yo sé que toda la audiencia puede ser que esté ya media aburrida de tanta charla, por lo tanto quería más que nada no solamente contestar tu pregunta, pero decirte que he escuchado con muchísima atención todo lo de hoy y seguramente lo que vendrá mañana también. Y mientras lo escuchaba, y gracias a las intervenciones de todos los amigos que hemos escuchado hasta Carlos recién, decirte un poco porque es prácticamente la única cosa que yo puedo contribuir, que no sea, viste, autopromocional, que es pensar o darte mi visión de lo que escuché hasta ahora y de lo que me parece que es una oportunidad interesante para considerar, aunque las condiciones no se den inmediatamente. Escuchaba con interés recién, ya no sé, 2 minutos, hace 2 minutos, que comentabas tú que Carlos tiene dificultad en participar en estas cosas y yo lo entiendo perfectamente. Y eso también me hizo pensar acerca también de lo que hablaba esta mañana
eh, 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 Leandro y sobre todo lo que habló el arquitecto Ponce de León, que conoce la zona desde un aspecto, digamos, profesional, pero a la vez emocional, tal vez muchísimo mejor que yo, dado que el tema es sobre la ciudad de la costa, y de la que yo me acuerdo, porque estos eran los balnearios donde yo iba en los años, a principios de los años 50, de vacaciones con mi padre. Muchas de las cosas que todavía me quedan de esos reflejos oscuros que uno tiene siempre en algún lugar de la cabeza con respecto al Uruguay vienen de esas experiencias. Eh, pero más que nada lo que me pareció es que lo que tú estás proponiendo, que no es solamente lo que tú propones, sino lo que seguramente está latente en toda la audiencia y sobre todo en la administración y en la gente que ha participado contigo de la Intendencia en este proyecto, que tiene una especie de carácter discursivo, pero que se puede transformar con tiempo en algo mucho más interesante, que es que se pueda desarrollar una forma de relación entre las fuerzas típicas, esenciales que impulsan el proceso de desarrollo en cualquier parte del mundo, que siempre es el sector público y el sector privado, para englobarlas, eh, para entrar en una etapa que realmente es inexplorada, que es una etapa de una colaboración muchísimo más generosa, digamos, que la de la negociación. ¿Por qué digo todo esto? Porque es la única forma de reimaginar un territorio. Tú me preguntaste qué pensaba yo de la cuestión, como si dijéramos, paisajista y de la cuestión arquitectónica en general. Pero para mí esas dos cosas no son diferentes, porque es como parte de la misma receta, digamos. Es el material con el que todos trabajamos y que en el fondo es también el que gozamos todo, pero también es el que sufrimos todo, ¿no? Y que lo que falta aquí, me parece, es que esta nueva forma de relación que yo durante estas horas, mientras ustedes tomaban café, me puse a escribir un par de líneas sobre esto, que es que lo que le falta a todo esto es superar la estructura tradicional del sistema de construcción del medio ambiente, digamos, tanto sea construido como paisajístico. ¿Por qué me parece que es importante que esto suceda en Canelones? Es porque no es solamente por su ubicación geográfica y su configuración como cinturón alrededor de la capital y por lo tanto recibiendo los impactos de la capital, pero no teniendo la responsabilidad de la capital, porque tiene un tamaño, como yo siempre pienso, que es en realidad viviendo en un país de 340 millones de habitantes, todo lo que esté a la escala de 3, digamos, a mí me parece realmente una situación llena de oportunidades. O sea que en el fondo, independientemente de los conflictos, es una población a la que uno puede llegar con mensaje, digamos. ¿Por qué en Canelones? Porque acá viene también gente como toda la que tú has convocado y gente que es toda genial y toda con buenas intenciones. Y sobre todo porque pareciera que tiene una administración que tiene una voluntad intuitiva de probar, que a mí me parece que es una de las condiciones básicas
de las oportunidades de hacer en este momento, que en el fondo yo siempre he pensado que las cosas no suceden por fenómenos tectónicos de gran dimensión, ni tienen que ver con los astros, ni nada. Yo creo que la gente y algunos individuos, digamos, son responsables directos por muchas cosas que pareciera que forman parte de esa cosmología, digamos, de esa idea de que las cosas pasan por razones que son suprahumanas, digamos. Para que esto pase, también hay, peligros importantes. Por ejemplo, y yo anoté un par de estos acá que me parecen importantes. Por ejemplo, suponte, uno de los peligros más importantes es que son las urgencias. Es o la urgencia política dentro condicionado por el calendario, digamos, o desde el punto de vista del sector privado por las oportunidades de captar, digamos, picos de mercado que son siempre a las cuales uno los ve siempre de una manera reactiva. El tercer problema, que es el que es para otra conversación, que yo encantado de tenerla en otro momento, es lo que yo siempre pienso, que en un país con este tipo de posicionamiento internacional, lo que hace falta, más allá de la lucha política y del convencimiento y de todo lo demás, es crear un criterio de desarrollo económico y físico que corresponda a este territorio y que sea de nivel nacional. Pero mientras eso, que pareciera ser que no existe, digamos, que empieza, yo tengo para hablar muchas horas sobre este otro tema, pero dejémoslo por un lado en este momento. Yo creo que como crítica, no crítica, sino como análisis de lo que hemos escuchado hasta ahora, creo que está todo el mundo de acuerdo que hemos encontrado manifestaciones de estos dos sectores, ¿no? Este sector que representa el sector público y los actores del sector privado. A la mañana Añón hablaba claramente de todo lo que le costó hacerlo y demás, y es como cruzar los Andes, más o menos, una cosa épica, digamos, y a mi manera de ver increíblemente aplaudible, digamos. Pero en realidad este problema no es el problema del Uruguay, es un problema histórico, digamos, que ha convertido todo el problema del desarrollo del ambiente físico en una relación que fundamentalmente ha sido caracterizada por la confrontación. Este es un problema de escala primero, o sea, uno tiene que mirarlo más allá de los límites en el caso del sector privado, de la propia propiedad, y en el caso del sector público, de la manera en la que la normativa, digamos, se genera. Es también un problema político porque es la víctima de la caracterización más directa que pueda venderse al público como la confrontación entre estas dos maneras de ver el desarrollo social. Y además es un tercer problema porque es un enorme generador económico que por lo general ha sido abusado y ciertamente muy mal interpretado. O sea, es como una cosa que llega después en realidad. Y que ha, de alguna forma, ¿cómo se dice? Se ha caracterizado por este argumento acerca del riesgo, de quién es el riesgo, ¿no? Cuando el riesgo es completamente compartido, no es
no importa la magnitud relativa de estos dos riesgos, pero si uno está operando del nivel del sector privado, el riesgo es obvio, porque es un riesgo comercial. Si uno está operando del sector público, el riesgo también es comercial, pero además es geopolítico, digamos, tiene una consecuencia física directa. Y de nuevo, esta relación es histórica, es lo que ha definido prácticamente toda la historia de la industria del desarrollo físico en toda la economía del siglo XX y desde el mediado del siglo XIX. ¿De dónde viene esta confusión? Viene básicamente de una lucha sobre de quién es la capacidad de propuesta, o sea, quién es el que propone. Y el sector privado por lo general, en teoría, tiene recursos, pero sin control administrativo, y por lo general siempre está limitado a intervenciones de escala menor, en realidad, en comparación con el problema global. El sector público, que incluye no solamente los estamentos técnicos de cualquier administración, pero también incluye los que politizan esa técnica, en general, no es lo mismo en muchas partes del mundo, pero en general tiene poco capital operativo y por lo tanto ha tomado esta posición de que su rol es ser guardián del interés público y ese rol está definido en realidad por principios bastante perimidos de carácter sanitario, con una especie de misión intocable acerca de la preservación del espacio público, aunque no tenga forma, y sobre todo extraordinariamente condicionado por el proceso de masificación de la estructura de la propiedad. Y la tercera función es esta función de asegurar algún nivel de lógica entre la comunicación física y de servicios de las partes. Este es un sector que tiene todo el poder administrativo, pero que carece de recursos y sobre todo carece de libertad jurídica para ejecutar. Y de por sí es el objetivo, digamos, el centro de la lucha ideológica. En resumen, digamos que el planeamiento ha retrocedido a una posición reactiva, y cuando ha tratado de superarlo, no solamente en nuestros países, sino en general en todo el mundo, siempre se convierte en utópico por alguna razón que tiene que ver con la forma en que este oficio ha sido enseñado durante los últimos 40 años. Y los grupos que hacen la inversión, el grupo privado, digamos, el sector privado, que normalmente recurre a la política solamente para acelerar el proceso, responde también a una percepción parcial, por lo tanto también reactiva, de las tendencias del mercado, de las tendencias evidentes del mercado. Con lo cual, si uno mira todo lo que se habló hoy, es todo acerca de tres sectores: el sector de la vivienda, el sector del trabajo y el sector de distribución comercial, digamos. Cuando en realidad la función que a mi modo de ver es la más notable hoy día, es que el sector privado en países como decía esta mañana Añón, con un nivel de libertad razonable, digamos, el sector privado está creando el producto, no está respondiendo al producto. O sea, no es que vamos a hacer casa con más jardín o con más amenities por ninguna otra razón que es que la gente lo pide, cuando en realidad
la gente, o sea, el público general, el público consumidor, tiene también una percepción bastante poco sofisticada del problema, aunque lo sufre directamente, ¿no? Y para todos nosotros el resto son servicios y nadie sabe quién los provee. Y se supone que por nadie sabe quién los provee, el que los provee debería ser el Estado, con lo cual todo esto vuelve a esta especie de dicotomía perversa en la que la gente, pensante o no, actúa sobre lo que aparece que es una oportunidad de rédito, que en realidad está fundamentalmente motivada por alguna cosa que proveen los servicios para los cuales no hay presupuesto nunca. Eh, en esta situación de conflicto, y esto es algo que a mí me parece que es importantísimo, la única cosa que ha sufrido históricamente es la generación de ideas. O sea, muchísimo antes, durante la época de los Barnes en el desarrollo de la parte central de Estados Unidos o, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra mismo, existía cuando después, digamos, del feudalismo y cuando empezó toda esta especie de fenomenal expansión y de distribución de la propiedad, eh, las fuerzas con capacidad de ejecución eh, 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 tenían ideas que eran completamente productivas, o sea, productivas en el sentido de que eran indelebles, o sea, no podían, eso es lo que es Haussmann, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que es, eso es lo que fue la iglesia en las ciudades importantes de Europa Central, por ejemplo. Eh, el- el- la proposición, o sea, la capacidad de proponer, tenía forma, no era una construcción abstracta, por lo general restringida, ergo. Acá se puede construir nada más que esta densidad y la altura es tal y hay que preservar esto y lo otro y todo lo demás, cuando en general todas esas cosas son elementos sobre la interpretación de una realidad puede generar una solución completamente diferente. No sé si es muy metafísico esto que digo yo, pero desde mi punto de vista no es. Pues por ahí está mal dicho, pero... eh, ah, en realidad todo esto es nada más como casi todos los problemas que tenemos desde todo punto de vista político, económico, de desarrollo tecnológico, es un problema educativo, digamos, un problema que en realidad, para decirlo mejor, es derivado de una falta de educación acerca de esta transformación de lo que es el conocimiento y de cómo funciona la ideología en el conocimiento. Y estas dos cosas son completamente opuestas a mi manera de ver. ¿Por qué digo esto? Es porque yo creo que lo que hace falta es encontrar una forma en la que uno evite dentro de lo posible eh, el componente ideológico. ¿Qué es el componente ideológico? Es el componente que trata de explicar una realidad en forma total. Es como ¿cómo se llama esto? Que los físicos usan todos, es the grand scheme of things, right? So, es lo que hay una manera, hay una fórmula que explica prácticamente todo. Por ejemplo, la lucha de clases. O, por ejemplo, el trickle down economics, right?
idea de que si alguien es rico, con lo que ese alguien genere como subproducto de su inversión, se genera trabajo y la gente está mejor. Estas son dos ideologías, digamos. Lo que hace falta es una educación que permita entender los hechos reales dentro de las consecuencias que se pueden medir. Por ejemplo, toda la estadística acerca del progreso eh, eh, sanitario y de sobrevida de la población está completamente conectado con un particular uso del capital que pareciera ser que es casi dijéramos como inevitable. O sea, entre la Unión Soviética de los años 60, digamos, y el desarrollo capitalista de Europa, cuando uno mide, y hay un libro extraordinario sobre eso, que no es nada más que estadísticas, en donde se mide que en situaciones de proceso económico de un cierto tipo, el resultado sobre lo que se puede definir como el bienestar, digamos, ni siquiera como eh, 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 em, ¿cómo se llama esto? Como sorry, que no, como la prosperidad, ¿no? Pero sin entrar en la prosperidad, que también es un factor a definir, lo que sí es cierto es que este proceso en el que la capacidad de decisión pasa en parte el, por la acumulación de capital a nivel individual, digamos, produce un efecto en el resto de la sociedad que es significativamente más beneficioso que el contrario, o sea, que la planificación, por lo que fuera. A mí yo no es que piense que, pues, que por ahí es porque la planificación está mal hecha. Yo no digo nada de eso. Yo lo único que digo es que eso es un hecho real, eso puede medir, ¿ok? Cuando uno mide eso, tiene que entender también cuáles son los riesgos de esta concentración de capital. Por ejemplo, que el 28% de todo el Producto Bruto del globo terráqueo esté en manos de menos del medio por ciento de la población de Estados Unidos, debe estar mal. O sea que hay como una relación que es inaplicable, pero que eso además tiene efectos directos, como por ejemplo, para ponerlo simplemente, la NASA hace National Aeronautic Science, Association, whatever the name is, tuvo que cancelar ayer el lanzamiento de un cohete, de uno de estos, el Artemis, cuando Elon Musk, que es una persona privada que construyó ya 40 de estos, los ignite todos los días y anda todo bien, o sea que algo está mal. Este, si uno entiende eso de una manera, lo que viene después es dónde empieza la capacidad del sector público de aceptar que la solución de esto no es un sistema policíaco, sino que es un sistema de colaboración. Y cuando empieza el momento en el que la gente que acumula entiende que acumular también tiene un límite. Y el límite es bien simple. El límite es que todos nos vamos a morir y que no hay ninguna razón por la cual, salvo que la herencia, digamos, sea una cosa que justifique aún mayor concentración. O sea que esta especie de visión de que en el fondo todo es relativo, para mí se traduce en una cosa que es muy original de este momento y eh, no tengo, em, no tengo otra forma de ponerlo que de la siguiente manera. Acá
Supongamos que todo el tema de los servicios fuera un tema que el gobierno pudiera producir, que obviamente no puede, y ahí vienen también todas estas otras fantasías, como por ejemplo que la educación es gratis, no es gratis, a alguien le cuesta y hay que ver si se la puede pagar o no, ¿no? O sea que toda la construcción de esta especie de polarización entre el sector privado y el sector público, como en esta relación de conflicto, en un lugar como en el Uruguay, es algo que yo personalmente tengo la expectativa de que se pueda resolver, o sea, de que haya como una manera en la que los intereses de la clase política sean los mismos intereses que los de la clase empresarial. ¿Y de dónde viene eso? Viene de que el Uruguay está en una posición, digamos, ¿cómo se dice? Bisagra, que es una posición en la que está desde que se inventó el Uruguay, eh, en una posición única desde el punto de vista de la relación con su territorio inmediato, que es todo este tema de la región latinoamericana, que también es un tema de conversación a más largo plazo, pero que si el Uruguay inventara una caracterización en la que el servicio, digamos, supongamos por ejemplo, si el Uruguay fuera una cosa que se usa todo el tiempo, pero que en el fondo nadie piensa cómo se puede hacer, ¿no? Que es que si uno cree que esto puede ser, es una cosa que hizo Singapur, por ejemplo, ¿no? Que lo que vamos a hacer es concentrarnos en una sola cosa, que es captar toda la capacidad intelectual y técnica en un área de las ciencias para transformar eso en un motor económico. ¿Por qué digo lo del motor económico? Porque esto tampoco es regalado. O sea que la lógica es que en un país grande uno tenga que adoptar posiciones en casi todos los sectores. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de estas decisiones, de esto que yo llamo las grandes ideas, que la China se haya convertido en la industria del mundo no es una consecuencia natural, no nace porque hay un movimiento tectónico, nació porque a un tipo se le ocurrió que lo que hacía falta aquí era reemplazar, primero adoptar las tecnologías y después comenzar un proceso de redistribución del income nacional a nivel masivo con una función. Y yo creo que si en la China, que tiene 2.400 millones de habitantes, se puede hacer, claro que están los chinos que hacen todo siguen la orden y son tanto contentos. En el Uruguay, que es un despelote total porque todo el mundo tiene una opinión, se debería poder hacer. Eso es lo que yo digo. Y eso es lo que a mí me parece que este foro podría elegir un montón de temáticas para para pensar, suponte, la ciudad de la costa. ¿Cómo la estamos pensando? La estamos pensando, o lo que escuché hoy, ¿no? Estamos pensando como un problema paisajístico, como un problema de densidad. Estamos pensándola como oportunidades para seguir desarrollando lo que son líneas de producto que son de lo más tradicional que existe en el mundo, porque hacer una casa de verano que la gente vaya a vivir es como Nordelta. ¿Cuál es la idea de Nordelta? Es copiarse Miami e inventar un parque cerrado para resolver el problema de la violencia. Y mientras uno no resuelva el problema de la violencia, es lo mismo porque saltan ¿cómo se llama? La valla y te asaltan lo mismo. ¿Entendés? Entonces, el problema es que a esta situación le falta la planificación económica. O sea, que para que estas cosas funcionen, no alcanza con que uno esté de acuerdo sobre que en realidad todo tiene que ser de 4 pisos.
es cómo hacer para que toda esta gente viva mejor. Y la única manera es producir, como decía Añón esta mañana, producir trabajo. Y el trabajo no puede ser el trabajo de la industria de la construcción, que es el problema típico de lo que pasa en Punta del Este. Yo tengo issues con eso a granel, ¿no? Porque los 37 casas de departamento de Safema vinieron junto con 400 casas de departamento de los argentinos que traían la plata negra, que es en realidad el único motor general de renovación de la industria de la construcción, que después de todo ocupa prácticamente el 30% de toda la población de Maldonado. ¿Está bien eso? No, no está bien. ¿Por qué no está bien? No porque tenga que diversificarse, es porque es cíclico. ¿Y por qué es cíclico? Es porque no hay mercado, porque en general es un invento todo eso. Para que la gente vaya a vivir a la ciudad de la costa, uno tiene que tener una idea, no 40 ideas, una idea. Vamos a hacer esto. Y yo creo que si se junta toda esta gente que está aquí y la que va a estar mañana, que es toda gente de bien, que eso es lo que a mí me parece que es importante, y uno escucha ejemplos de qué es lo que ha pasado en otros lugares. Puedo darte 40 ejemplos en ciudades diferentes del mundo, en el cual este tema, Singapur, por ejemplo, es un hecho súper concreto, pero Washington State está llena de eso, ¿entendés? O sea que de golpe encontrar un perfil que el gobierno de Canelones pueda adoptar, que tenga un mercado, que para mí es el punto fundamental de esta limitación que mencionaba recién Carlos acerca de los 3 millones, me parece que fue él. Y no es porque los chicos se vayan de la casa, está bien que sean 3 millones. Lo que importa es que estos 3 millones tienen que cumplir una función a nivel regional que nadie cumple y que nadie ni siquiera se planea, porque lo único que se preocupan es de pelearse por el Mercosur, que en realidad es lo mismo que nada, y esperar que vengan los argentinos de vacaciones o ahora los brasileros, cuando en realidad el Uruguay es una oportunidad tiene una oportunidad de convertirse en un país destino que no tiene prácticamente ciertamente ningún otro país de Latinoamérica, pero ningún otro país de muchos lugares del mundo. Esa definición que parece, digamos, genérica o en la estratosfera, yo creo que no es en la estratosfera, eso se puede hacer, pero seguro. Y además lo que se puede hacer se puede hacer sin necesidad de entrar a combatir este tema sobre la chicanería política de si alguien tiene interés o no, porque lo mejor que hay es que tengan interés. El problema es cómo haces que todos esos intereses se concentren en una caracterización que se pueda, que sea factible y además que sea vendible. Y no es el turismo, porque el turismo es parcial. También, particularmente con este tema del cambio climático, nunca tuvimos un tornado, ahora tenemos un tornado cada 10 minutos. O sea que no es eso, es que este lugar es como fue, oíme, más claro que esto, imposible, de este famoso tema sobre si es la Suiza de América. Es la Suiza de América, pero sin los bancos. Entonces no puede ser nunca la Suiza de América, porque la Suiza no es Suiza, son los bancos en un montón de montañas. Ahora, a uno le puede parecer asqueroso que sean los bancos, a mí no me parece nada asqueroso, es una oportunidad que existe dentro de una fase del capitalismo a partir de los años 40 o antes, que es simplemente esta especie de posicionamiento que se puede completamente hacer si uno tiene una región política que es dúctil, digamos, que uno pueda más o menos manejar. Para mí, esto es pasar de Canelones a la Nación, es completamente, no sé, es como
es como subir el volumen de la televisión, más o menos, no tiene ninguna importancia. Pero que este problema, para sacarlo de la cuestión cíclica, no solamente sobre el tema del atmosférico, digamos, del tiempo, de la cosas, ¿cómo se dice? Seasonal, de las estaciones, estacionario, digamos, del ciclo económico uruguayo. Supongamos que el Uruguay fuera por un momento nada más que un país pesquero. Yo estuve hace un poquito en Islandia, es nada más que un país pesquero. Además tiene un montón de otras cosas, tiene, en vez de 3 millones, toda la población son 300.000 personas. Y tienen 5 equipos de fútbol, una orquesta sinfónica, educación, todo lo demás. ¿Y qué es lo único que hacen? Pescar. Pero la pesca es un negocio en serio. Entonces, pero ahora no solamente pescan con barcos, ahora hicieron unas cosas. O sea, yo creo que hay que. Eso no impide que tengan una universidad, no impide que tengan una geografía interesante donde muchísima gente va de vacaciones y haya turismo. Tiene que tener un eje de posición en el mundo económico que depende nada más que de que alguien tenga alguna idea. Porque no es que Islandia podría haber buscado minerales, por ejemplo. Y decidió no hacer eso porque a la gente le gustaba andar en barco por el medio del hielo. O sea que hay de estos ejemplos 50.000. El problema es que muy poca gente los conoce. Y sobre todo que parece más difícil de lo que es. En este momento, toda esta cuestión, salvo por ejemplo estos temas que influyen, como en el Uruguay, el tema de, ¿cómo se llama esto? De presupuestario, por ejemplo, cuando supongamos racionalizar el gobierno, eh, solamente la idea de racionalizar el gobierno, no digo de echar a los empleados públicos, que es la forma en la que la derecha lo pone y la izquierda lo pone de la otra manera. Pero no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda, es cómo se racionaliza el sistema administrativo uruguayo. Eso solo es una idea y nadie la tiene. Contundente, Rafael. Tenemos casa llena, el auditorio en silencio. Tu análisis a propósito de la idea. Tú, que sos un avesado lector de paisajes, que has acumulado una experiencia realmente importante, cuando imaginás Ciudad de la Costa, lo que sucede entre el Puente Carrasco y el Pinar, que es un territorio para nosotros grande, pero que en la escala y la dimensión de paisajes que tú venís manejando no lo es tanto. ¿Cuál se te ocurre a ti que puede ser una idea fuerza a partir de la cual nos desarrollemos? Yo creo que, te vuelvo a decir, el paisaje, tanto como la calidad de lo constructivo y sobre todo el nivel de adherencia a principios de sostenibilidad, digamos, contemporáneos, para mí todo eso es lo mismo. O sea, no es que yo piense que yo no creo que haya que hacer otra costanera o sacar la costanera o extender el Parque Rubel o no extender el Parque Rubel, cambiar el tamaño de los lotes. Yo creo que lo que hace falta acá es que este lugar se defina como un lugar para algo, algo. Y esto yo creo que yo escribí una lista acá, que no lo voy a aburrir con todo esto, pero hay 45 maneras de definir esto. Pues si no, todo va a ser un barrio cerrado. Y como decía bien Lecueder, en algún momento se acaba. Y entonces, ¿qué haces? Se acaba y vas más para el norte y seguís parcelando. O sea, el tema, con muchísimo respeto para mi amigo Lecueder, no es cuestión de seguir vendiendo lotes, ¿eh? Y by the way, a toda la audiencia que esté ahí, no compren ningún lote. Este, no le compren nunca un lote, ¿me entendéis? Porque no es cuestión de
no es cuestión de lotear, ¿entendés? No sé si suena mal, pero si suena mal, mejor. ¿Entendés? Porque es como que si con toda la capacidad que tiene Lequeder, que inventó una cosa que, by the way, a este momento también está completamente caducada. Decime, ¿quién va al shopping? Cuando existe pedido ya y Amazon y todo lo demás. ¿Entendés? No va nadie al shopping. ¿Qué haces con el shopping? Tenés que pensar otra, ¿te das cuenta? Ahora, si hubieran inventado el comercio electrónico, en vez de haber construido, ¿entendés lo que te quiero decir? Hubiera sido completamente diferente. No se puede reproducir, no hay que ir y copiar. ¿Te das cuenta? Hay que ir y aprender, que es diferente. Y lo que yo te digo que hay que aprender es que si en este problema uno intersecta la dicotomía ideológica de que esto es o derecha o izquierda, está frito para siempre. ¿Entendés? O sea que este no es Totalmente de un acuerdo. problema de que la Facultad de Arquitectura quiere reventar a todo el mundo o darle a todo el mundo casa gratis, ¿me entendés? Es muchísimo más simple, ¿entendés? Es que alguien, y alguien no es nada más que lo que se llaman las fuerzas vivas, ¿entendés? Se junte y diga, a esto le vamos a poner un nombre. Fantástico. Rafael, nos queda pendiente tenerte aquí entre nosotros. No vamos, ni siquiera voy a mencionar, sabemos que estás con proyectos aquí en Uruguay, sabemos también que vamos a aguardar que tú estés entre nosotros para presentarlos. Yo quiero agradecerte de una manera muy especial porque sé que has hecho un esfuerzo para estar a esta hora con nosotros. Y además me sorprende gratísimamente que hayas seguido el foro desde el streaming. Yo quiero que recepciones el aplauso cerrado que seguramente ahora vamos a darte, que reconoce este momento y además toda tu trayectoria. Les pido un aplauso cerrado. Confío en tenerte entre nosotros con más tiempo y más seguido porque de alguna manera, a ver, sí, te escucho. Bueno, primero, gracias a ustedes. Yo no tengo otro interés en esto y como siempre, no sé si tú has visto, pero y no es de melodrama que lo hago. A mí me parece que el Uruguay es un lugar extraordinario. Yo no, de casualidad yo nací ahí, viste, me parece brutal y voy siempre y es un lugar lleno de gente maravillosa. El problema es que le falta actividad. Y la actividad es lo que es eso, es a mí me parece sobre lo que hace falta imaginación. ¿Entendés? O sea que desde el punto de vista físico, si uno no entiende que el componente de producir una sociedad próspera es más importante que nada, porque sin uruguayos esto no funciona, ¿te das cuenta? Ese es el punto, cómo se genera. Yo tengo algunas ideas, ¿eh? No es que no tenga, tengo. Lo que pasa es que no te las puedo contar ahora porque son medias todavía en el aire. Pero estas ideas que tengo son de ese tipo también. Y yo, la verdad que lo único que puedo contribuir en esto es como me pasa siempre, ¿viste? ¿Qué es lo que hago yo? Nada más, que es voy y hago un puente porque, qué sé yo, porque si no, no se resuelve el problema de la ruta 10 o porque si no, esta gente lo mataban a palos, qué sé yo, ¿viste? Todo, y después no lo terminan porque, no sé, dicen que esto y lo otro y qué sé yo. Esto no me olvido nunca más porque es el ejemplo más claro de la realidad de un problema que yo también reconozco que en muchos sentidos es intrínseco, que es que choquea esta situación, pero es todo hecho con la mejor voluntad, y que es por la razón por la que, y esto además yo no lo hago porque soy amigo tuyo, yo lo hago porque es interesantísimo escuchar a esta gente. Lo que dijo Ponce de León hoy es una clase de geografía prácticamente,
sobre una región que poca gente conoce, con marco histórico, con marco físico, con marco experiencial de parte de él. Y los ejemplos de la Tahona y demás son épicos, son cosas que uno sabe qué es lo que cuesta hacer eso. Y a mí me parece que toda esa energía, en vez de tener del otro lado una especie de posición que está completamente retrasada en nada más que, como te digo, que controlar, cuando en realidad la capacidad de proposición es completamente mutua, no se puede proponer solo desde el sector privado o solo desde el sector público. Anyway, bueno, nos vemos mañana, creo, ¿no? Nos vemos mañana. Y gracias. Ha sido un placer escucharte. Queremos hacerlo más seguido, con lo cual te pido que nos avises cuando No, no, regreses por no, lo aquí. que cuando quieras, siempre a las órdenes. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo a ti y a los demás. Hasta luego. Bueno, amigos, les recuerdo que mañana es la segunda jornada del foro, comienza a las 9 de la mañana. Tenemos una agenda bien interesante, o sea que los espero. Muchas gracias por haber asistido hoy.